Hay algo que es concreto. Me parece que hay muchas miradas, coinciden en algunas apreciaciones, en otras no tanto. Y por otro lado, es un virus muy complejo. Mira, creo que el virus es complejo porque es un virus desconocido y entonces cuando uno se enfrenta a una enfermedad que no conoce o que es un virus desconocido o un agente nuevo, no puede controlar todas las variables, es decir, no puede controlar las distintas, digamos, los modos de transmisión, la supervivencia del virus, las estrategias terapéuticas. Ahora, yo lo que rescato del tiempo que nos está tocando vivir es que nosotros encontramos esta pandemia viendo una película que ya les pasó a otros y Ah, pudiendo capitalizar de lo que ocurrió con otros y de la evidencia científica que ahora llega, mucha más información que lo que le tocó a China, o que lo que le tocó a Europa, o que lo sobre que le tocó todo. a Estados Unidos. Exacto. Entonces digo, vos tenés ahora más conocimiento de la incubación del virus, de cómo se transmite, de qué perfil de afectación de personas o a quienes va a enfermar más o menos, cómo se van a internar, cómo va a ser la duración de la fiebre, en una primera semana con qué estrategia terapéutica trabajar, en la segunda semana con qué, cuánto tiempo la gente necesita de internación, cuál es la chance de transmitir los contactos, cuáles han sido las medidas de distanciamiento social o de cuarentena o de lavado de manos que han funcionado, qué pasa con una embarazada, qué pasa con un recién nacido, y también con, digamos, creo que la novedad actual más importante, el tema del plasma de convalecientes, por ejemplo, como una herramienta terapéutica muy importante, y también la cercanía de muchas investigaciones, y sobre todo tres muy avanzadas, para el tema del desarrollo de vacunas. O sea que es una situación de incertidumbre, pero nos ha tocado pasarla en un momento de cierto acopio de información que no tuvieron la suerte otros países de hacerlo. Yo esto te lo marco porque cuando fue la pandemia del 2009 de H1N1, nosotros empezamos el escenario al revés. Yo siempre recuerdo que tuvimos las visitas, en ese momento era ministro del doctor Capielo y yo estaba en promoción y prevención, tuvimos las visitas del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, de la Organización Panamericana de la Salud, porque fue México y luego fue Argentina. Entonces, enfrentar una pandemia cuando nadie sabía nada de H1N1, ni sabíamos quiénes iban a enfermar, quiénes iban a morir, es complejo porque vos vas generando la información, mientras que cuando vos la enfrentás a una situación de incertidumbre, pero con evidencia de otros o con experiencia de otros, nosotros ahora podés escribirle a algún colega de Europa o le podés escribir a un centro internacional para que te den la experiencia de cómo le fue en determinado perfil de población, eso ayuda un montonazo. Por esta respuesta que me diste, supongo que estás conforme o coincidís con este aislamiento que comenzó. El tema ahora es que los argentinos sienten como que hay un sabor a poco, porque, por ejemplo, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, hoy la ministra de Salud de la provincia nos dice lo peor está por venir y hay 2 meses álgidos. Entonces dice, ¿cómo? Hicimos un aislamiento tan extenso y no tenemos nada, tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, respondenos un poco eso, ¿no? Bueno, me parece que la primera medida que estuvo vinculada con esta cuarentena nacional fue muy acertada, porque en ese momento era el único modo de poder ir trabajando con los casos que aparecían con cierta gradualidad y no con descontrol, digo. Y esto también generó para que la gente comprenda que quizá nuestra expectativa de casos fallecidos no sea tan alta como la que ocurrió en otros países. Una cosa es decir, bueno, yo voy a tener, suponete, 2.000 personas fallecidas y otra cosa es decir, tengo 20.000 personas fallecidas. Porque esto implica cada persona que muere es una familia, es un amigo, un vecino o alguien que se perdió. Y entonces en la primer cuarentena estuvo vinculada con esto, controlar la cantidad de afectación de pacientes graves, no controlar la enfermedad, no evitar que la enfermedad ocurriera, sino que tratar de administrar la llegada del virus con determinado cadencia, por así decirlo, para lograr que aparecieran los casos, porque mucha gente se va a enfermar y mucha gente va a fallecer. Esto hay que decirlo y es verdad y es así, porque mientras no esté la vacuna y no haya un antiviral específico, la gente, por el perfil que sabemos, que
que sea más adulta o que tenga algún problema de salud, quizá tenga mucho tiempo de internación y a veces no muere por el virus, esto también quiero marcarlo, sino que muere como ocurre cuando uno se interna por una neumonía y tiene complicaciones en terapia, o a lo mejor el riñón no le funciona o el corazón no le funciona. Entonces, son complicaciones de un proceso infeccioso. Entonces digo, eso recontra sirvió para poder tener un escenario completamente diferente al que tenemos. Ahora, Andrea, sí. y te interrumpo, y el otro tema que supongo que vas a coincidir porque lo dijeron todo el mundo, es ganar el tiempo para que el sistema de salud se prepare para esto. Exacto, pero más allá también del sistema de salud en preparación, porque digo, en el caso nuestro se pudieron expandir las camas de terapia, también que la gente comprenda que no era solo la infraestructura que vos necesitas que el personal de salud aprenda a utilizar equipos de protección, que lea y se forme para cómo ventilar un paciente, qué hay de evidencia para utilizar determinados elementos, para que el laboratorio, digamos, ponga a punto metodologías diagnósticas que uno las tiene que poner a punto para que puedan funcionar. Entonces digo, es toda una preparación y también el tiempo ganado es esto que yo te comentaba, nuevas evidencias, cuando empezamos, por ejemplo, una mamá que fuera positiva, si nacía un bebé, decíamos que la separábamos. Y ahora, digo, con lo que implica que una mamá tiene un bebé, le sacábamos al bebé y la mamá quedaba en una habitación y el bebé en otra. Digo, al día de hoy ya casi no hay discusión y hay una situación de una mamá que tiene un bebé, aunque ella sea positiva y el bebé negativo, que con un barbijo le dé la teta. Digo, esto es como importante para que la gente comprenda porque es evidencia nueva que surgió y el tema de avanzar. Entonces, ganamos tiempo para poner a punto el sistema de salud, ganamos tiempo para disminuir la mortalidad, es decir, las complicaciones y la muerte, a pesar de que van a ocurrir, pero no en el nivel que veníamos viendo en otros países. Y por otro lado, también ganamos tiempo en que la ciencia avance y que tengas nueva evidencia que permita que a los pacientes se los trate diferentes. Digo, Insaurralde, que ahora se internó, si se hubiera internado en marzo, nadie le hubiera dado plasma. Digo, para entender, y quizá hubiera tenido que necesitar respirador, pero tuvo tiempo para que una evidencia que todavía falta ratificar digamos, y tener una respuesta por un estudio científico, le permitió recibir plasma de convalecientes que en ese momento en marzo no existía. Bien, bueno, ahora sí entramos a lo que dijo hoy Sonia Martorano, que tiene que ver con justamente que la curva está ascendiendo en la provincia de Santa Fe, hablamos específicamente, y que por otro lado, bueno, vaticinó que por lo menos vamos a tener 2 o 3 meses álgidos, me dijo. Entonces yo lo que te quisiera preguntar, pero quizás que nos expliques a nosotros, y no esa fase 2, 3 o 4, sino más vulgarmente, como diciendo estamos al horno, algo así, ¿no? Si realmente, bueno, ¿en qué estado está la provincia? Si está controlado, también se habla de que no es comunitario. Bueno, algunos de esos conceptos que quizás nosotros no manejamos tan estrictamente como ustedes, ¿no? Sí, yo separo en este momento la situación del país, separo la situación de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano y te diría la situación de Chaco. Por ahí Neuquén también, pero digo, las que más me preocupan son también por el vínculo con la provincia de Santa Fe, son Chaco y Ciudad de Buenos Aires y provincia. Ellos ya tienen circulación comunitaria. Para que la gente comprenda, digo, yo estoy enfermo y si estoy enfermo y rápidamente me diagnostican que estoy enfermo, me preguntan con quiénes conviví en el último tiempo y 2 días antes de que yo me enferme, 2 días antes de que yo esté enfermo, busco con quiénes estuve. A toda esa gente que tengo alrededor la pongo en cuarentena 14 días, porque supongo que los pude haber contagiado por las secreciones o por compartir algún elemento y son contactos estrechos. Si yo logro hacer con cada paciente esto, lograr que yo, cuando me siento enfermo y vengo de un lugar donde pudo haber un caso, consulto oportunamente y digo la verdad de dónde estuve, con quién estuve, cuánto tiempo pasé, qué actividad desarrollo, etcétera, etcétera, cada caso se bloquea con sus contactos estrechos. Y si aparte yo me porto bien en el sentido de que respeto el distanciamiento social, utilizo el lavado de manos, no toso encima de la gente y no hago una fiesta de 500 personas, el menor número de contactos estrechos que yo tengo hacen que yo pueda cerrar el tema. Luego puede ser que yo soy trabajador, por ejemplo, de un sanatorio. Y entonces puede ser que contagie a mis compañeros. Y entonces van apareciendo casos vinculados con Andrea Uboldi, pero vinculados también
por donde trabaja Andreu Boldi, que es un sanatorio. Y eso se llama circulación por conglomerados. Es un grupo, una agrupación relacionada con un espacio, con un lugar que puede ser una fábrica, un frigorífico, un sanatorio, una escuela. Pero si yo no logro, ahí yo estoy diciendo, todos tienen como común trabajar en un lugar, o todos tienen como común haber ido a la fiesta o al baby shower, que es lo que surgió. Ahora, cuando yo empiezo a encontrar gente, una que trabaja en el correo, otra que trabaja en el frigorífico, otra que trabaja en la municipalidad, pero que entre sí no tienen ningún vínculo, ahí me agarro un poquito de nervios, porque ahí estoy diciendo que en esta gente no estoy pudiendo encontrar de quiénes se contagiaron. Y ahí empieza el gran desafío, porque ahí tengo que empezar digamos, ratificar que el virus se me escapó, que no lo pude controlar por muchos motivos y que por lo tanto está circulando en la comunidad. Y empieza la dificultad para contener, porque no puedo saber a dónde tengo que ir a buscarlo. Y empiezo a pensar que puedo buscarlo en la estación de tren, como hizo Buenos Aires, en Retiro o en Constitución, en barrios vulnerables donde aparece un caso, pero que también se me empieza a desparramar. Cuando se empieza a desparramar, el virus va a ir llegando a gente conocida, a gente desconocida, a gente en barrios vulnerables, a gente que vive en barrios más, digamos, empoderados o con mejor nivel socioeconómico. O sea que ahí el virus empieza a no distinguir quién puede ser. Y empiezo yo, como ciudadano, a encontrar que el farmacéutico de mi barrio está positivo, que la amiga de mi amiga tiene una madre que es positiva, que un personal de salud es positivo, que un policía es positivo, que un político es positivo, que un periodista es positivo. Entonces, ahí el virus empieza a circular y ya no tiene barreras, no importa dónde vivas, de quién sos, sino que cualquiera se puede contagiar. Y ahí empieza el contagio exponencial, porque vos, por cada persona con la cual vos te encontrás, tu chance de contagiar a otro es 2 a 3 personas de cada uno que está enfermo. Pero también empiezan a aparecer, lo que ya se estudió y mucho, que yo puedo estar hoy maravillosamente bien y que mañana empiezo con fiebre. Y hoy, como estoy bien, voy a trabajar y me encuentro con gente. Entonces soy un presintomático. El día previo a tener síntomas estuve en un determinado lugar y ya 2 días antes contagié a la gente. Entonces, en ese momento es donde el sistema de salud se plantea cómo va a resistir. El 80% de la gente la va a pasar bien, pero también cómo va a resistir dependiendo de qué estructura sanitaria tiene y dependiendo de qué pirámide poblacional tiene y qué estructura socioeconómica tiene. Porque digo, si yo tengo una estructura muy fuerte donde no tengo población vulnerable, donde no tengo población adulta y donde son todos jóvenes, estaría un poco tranqui, porque digo, el 80% de los jóvenes la va a pasar bien, tengo un buen sistema de salud y no tengo gente en barrios vulnerables. Ahora sí tengo una población envejecida y tengo mucho barrio vulnerable, yo sé que la gente no va a tener las condiciones para aislarse, yo sé que a lo mejor le falta el agua potable o no tiene cloacas, o que en cada casa viven 17, de modo que el hacinamiento también hace que sea más fácil el contagio, si tengo muchos geriátricos o pocos geriátricos, si la gente adulta mayor está alojada en residencias o vive con familiares, si tengo mucho personal de salud, si tengo mucha circulación de gente, si tengo transporte público o no, o la gente solo va caminando y no usa transporte público. Son mucho más potentes en las grandes ciudades, hacen explotar la situación de contagio y hacen poner con una mirada más detallada cómo te va a ir yendo. ¿Y Santa Fe cómo está? Digamos, ¿tiene controlado eso? Y por otro lado te pregunto, ya aprovecho, Sí. porque yo también había leído que los problemas más graves van a estar justamente en esos ejidos urbanos que son grandes. Sin embargo, estamos viendo que en este momento no son tan grandes esas ciudades, ¿no? Como Bueno, Carreras. la situación de Santa Fe no es igual que la de conurbano, o sea que nosotros en Santa Fe tenemos una situación controlada, pero que no podemos bajar la guardia. Ese sería, digamos, el diagnóstico de situación. La situación está controlada, pero no podemos bajar la guardia porque nuestro vínculo, digamos, comercial, laboral, familiar, tiene vínculo con provincia de Buenos Aires y con ciudad de Buenos Aires y también lo tenemos con Chaco en el norte, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que ingrese el virus la tenemos. Por otro lado, la mayoría de la población de la provincia de Santa Fe, como ocurrió en el mundo, no tenemos anticuerpos para este virus. O sea que yo, por más que haya pocos o haya muchos, si no controlo los casos que aparecen, voy a poder enfermarme. Entonces, Santa Fe lo que está teniendo en este momento son brotes. Brotes llamamos cuando hay
casos que se presentan en un determinado lugar, en donde por ahora, en la mayoría de los lugares, yo encuentro quién comenzó con el caso. Digo, situación de Carrera, situación de Ceres, situación de Callastá, situación de Rosario, situación de Santa Rosa de Calchines, situación de Villa Ocampo con Reconquista. Puedo identificar perfectamente quiénes son. ¿Cuál es el gran desafío de Santa Fe? Mantenerse lo más que pueda con estas situaciones, que aparezcan casos, que los logre controlar, que encuentre los contactos y que los logre. Y pasar el clima frío, porque en el clima frío los virus respiratorios, si este es un virus respiratorio, les va mejor y se transmiten más fácilmente, porque estamos más juntitos a pesar del distanciamiento social y porque hay un estudio en China que ellos encontraron que por cada grado que baja la temperatura, sube la temperatura, la transmisibilidad también cambia. Entonces digo, ¿cuál va a ser nuestro desafío? Que esto va a ser, si trabajamos muy fuertemente, casos que no deberían acumularse, y lo que está escrito o lo que hemos podido ver es que es un virus de grandes ciudades, por estos factores que yo te dije, donde haya transporte, donde haya movilidad de la gente, donde haya población vulnerable, donde haya adultos mayores, donde haya mucho personal de salud que atiende y que se expone. Entonces, las grandes ciudades tienen el mayor impacto. Entonces, la verdad que este es el perfil de lo que podría pasar, pero tenemos también, y esto yo lo rescato en cada nota diciendo, la posibilidad de mirar cómo le va a Ciudad de Buenos Aires y a provincia. Como estamos en una situación diferente, todo lo que hagan bien ellos y lo que hagan mal, podemos decir, todo lo que hicieron bien lo copio, todo lo que hicieron mal lo modifico, para que cuando nos llegue a nosotros un acúmulo de casos y una cantidad de casos que ya no encontremos una vinculación y pensemos que ya tenemos circulación, aprovechemos la experiencia de gente que es argentina y que pasó una situación parecida para comunicarnos con ellos, para decir, che, acá, ¿cuánto testearon? ¿Por qué testearon? ¿Qué te parece testear más? O cómo trabajaron con los casos internados, o cómo aislaron a la población vulnerable, o cómo bajaron. Digo, a mí me parece que la estrategia de Ciudad de Buenos Aires de haber logrado bajar la transmisibilidad en la Villa 31 y en la 1114, digo, me saco el sombrero porque una población vulnerable que vos logres controlar la transmisión es un hito interesante para apoyar. Andrea, vos hablaste de testeo. Bueno, una de las críticas que se le hace al gobierno nacional es que no reaccionó a tiempo, que lo subestimó, eso hizo que no tuviera los reactivos necesarios como para hacer los testeos. Y por otro lado, bueno, que el problema que tenemos ahora en caso de que se superen por ahí algunas planificaciones que se tienen, algunas, no digo expectativas, sino sí, algunas planificaciones sobre la cantidad de casos, es que tampoco tenemos la aparatología necesaria para leer, digamos, esas muestras que se toman, esos hisopados. ¿Qué opinas sobre el tema testeos? ¿Está bien la cantidad hecha? ¿Se hace lo que se puede? Mira, yo creo que sí es verdad que Argentina no está testeando, me parece, todo lo que deberíamos. Me parece que hay que incentivar el testeo, pero también hay que saber cómo testeamos y para qué testeamos. Me parece que esto es un hecho importante porque hay que priorizar cuándo testear y dónde testear. Entonces digo, una cosa es una persona con síntomas que yo quiero definir si es un caso confirmado o no, y otra cosa son los contactos, que quizá hay mucho apuro en testear a los contactos, cuando en realidad la medida más importante es que los contactos se mantengan en aislamiento y que yo, cuando tienen algún síntoma, ahí los testee. Entonces puedo dosificar cómo aplicar y cómo priorizar la metodología. Nosotros tenemos amplia experiencia porque digo, no hemos desbordado con gripe H1N1, no hemos desbordado con dengue, a pesar de que este año ha sido el año más terrible de Argentina con el brote o la epidemia de dengue, y en la provincia de Santa Fe también. Entonces uno puede dosificar y puede auditar qué va priorizando y qué va poniendo en la línea de procesamiento. Hay un buen desarrollo en la provincia de la red de laboratorio, hay infraestructura pública y privada para trabajar, así que me parece que se trata de eso. Y con respecto también al costo, porque algunas cuestiones como las columnas que se utilizan para hacer la PCR, con respecto al costo, me parece que es importante que ha habido dos desarrollos grandes en Argentina. Uno es de una técnica para hacer método directo, que sería como la PCR, pero con una infraestructura un poco más sencilla, que se ha desarrollado por investigaciones propias de Argentina, y otras que es con anticuerpos,
Y entonces me parece que el gran desafío es que el gobierno nacional impulse la producción de estas dos líneas de trabajo, de investigación, para que estén disponibles lo antes posible en las provincias, para que también se pueda garantizar el acceso a estos testeos. Pero me parece que no hay que asustarse con un desborde, porque hay que poder optimizar a quién se estudia, por qué se lo estudia y en qué momento se lo estudia, y cómo trabajar con el laboratorio y cómo ampliar y, digamos, auditar los pedidos para hacer una priorización importante y también trabajar con otras herramientas como es el distanciamiento, el aislamiento y el control epidemiológico. Eh, bueno, se generan muchas expectativas después de 100 días de cuarentena. Hoy no sé si esas expectativas están, pero bueno, se menciona, por ejemplo, en agosto los títulos, en agosto arranca la escuela. El fútbol tiene que arrancar en septiembre. ¿Qué opinas sobre eso? Me parece que por ahí a veces se toman o se enarbolan algunos conceptos que no son tan claros, digamos. Mira, a mí me parece que para la provincia de Santa Fe nosotros no esperábamos que pudiéramos abrir, digo para que la gente comprenda. Nosotros veíamos el panorama de la pandemia como que íbamos a seguir con mucha restricción y no pensamos que algunos lugares pudieran abrir, que alguna gente pudiera ir a un bar o que se pudiera hacer alguna actividad como las que se están desarrollando de salir. Entonces, ahora, a esta altura, no habiendo pasado, como decía la ministra, el peor momento, que sería el momento histórico de concentración de infecciones respiratorias, que es hasta fin de junio y principios de julio hasta el 15, aventurarnos a plantear que vamos a poder abrir jardines maternales o jardines de infantes, que vamos a poder abrir escuelas o universidades, me parece que es muy aventurado. Nosotros tenemos que ver todavía de las actividades que tenemos, cómo va nuestra progresión de los casos para ver, incluso si alguna de las actividades que tenemos abiertos, tenemos que cerrarlas. Si ocurriera una situación de incrementos de casos, hay que poder tener digamos, hay que poder explicarle a la gente que vamos a ir avanzando cuando podemos, y esto creo que la provincia de Santa Fe lo hizo. Cuando no tuvo casos, empezó a abrir, pero también explicarle a la gente que si los casos se incrementaran en un modo muy importante en determinados lugares, digo, Carreras retrocedió, Venado retrocedió, Reconquista retrocedió un poco y luego pudo volver a abrir. No hay que tener miedo a abrir o a cerrar, porque no hay otra estrategia en este momento mientras no haya vacuna, de ver cómo te va con los casos y qué actividades se pueden abrir y analizar bien si esas actividades están vinculadas con gran posibilidad de contagio o no. La escuela, yo para que la gente comprenda, está complicada por el tema de los niños y más complicado cuanto más chiquititos son, porque un jardín maternal necesita que un bebé yo le cambie los pañales, que lo haga UPA para dormir, que lo alimente, que le limpie los mocos, digo, y esto es mucho contacto con secreciones. Entonces es muy difícil esa apertura exponiendo que el niño seguramente la va a pasar bien, pero los que se van a contagiar van a ser los docentes o el personal de limpieza o el administrativo. Los niños en el mundo se infectan por este virus, pero no se manifiestan clínicamente como el adulto, sino que tienen formas diferentes, con menos síntomas, con más diarrea, con más vía aérea superior y no tanto compromiso pulmonar. Pero parecen ser los grandes diseminadores porque no te das cuenta. En el mundo, los casos, y en el caso de la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires, los casos de niños que se han internados han sido porque eran hijos de familias que había otros casos positivos. Si no, ninguno de los pediatras nos hubiéramos dado cuenta que un niño con moco y una conjuntivitis era un COVID. Entonces digo, como son los grandes contagiadores y diseminadores, es como la actividad más tardía para abrir. Digo, si uno ve las experiencias de Israel, que abrió colegios y tuvo que abrir y cerrar hasta ver cómo le iba, es difícil aventurarse a pensar si agosto. Nosotros todavía no tenemos una idea de cómo nos va a ir en la provincia de Santa Fe, así que ojalá tuviéramos la bola mágica, ojalá uno tuviera no sé, un extraterrestre que nos dé la idea de cuándo va a ser el mayor concentración de casos y cuándo va a terminar esto para nuestra provincia. También recordar que la diversidad que tiene esta provincia, digo, no es lo mismo Sunchales que Reconquista, ni Venado, que Rosario, ni Santa Fe. O sea que las distintas localidades seguramente van a estar en fases diferentes, porque pinta que esto va a ser así. Como también ocurre a veces en la gripe, a veces en la gripe tenemos muchos casos y muchos internados y fallecidos en las grandes ciudades como Santa Fe, Rosario, y Reconquista a lo mejor a los 20 días o 30 días después que Santa Fe y Rosario están más tranquilas, empieza con casos, porque hay una diversidad, ¿no?
muchos medios ya coinciden que en octubre podría aparecer. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cuándo puede llegar a Argentina? Porque también uno ha visto que muchos países desarrollados han puesto mucho dinero para hacerse las vacunas antes, ¿no? Bueno, vacunas hay un montón de desarrollos, esto es muy bueno. También nos agarra en un momento en donde el desarrollo de las vacunas, yo justamente me especializo en vacunas, es diferente a lo que era antes. Hay muchos modos de utilizar plataformas o precursores de vacunas y también había algunos desarrollos que se venían haciendo en algunos países a partir de coronavirus, por ejemplo, para aves, como venía haciendo Israel. Entonces, había como ya bastante desarrollo hecho. En este momento pareciera que hay dos candidatas fuertes, una desarrollada en Inglaterra y otra desarrollada en Estados Unidos, con dos modelos distintos. La de Estados Unidos desarrollada a partir de lo que se llama un ARN mensajero. Nunca tuvimos una vacuna así que sería un formato distinto. Y en el caso de la vacuna de Inglaterra, a partir de un virus parecido al coronavirus que se llama adenovirus de un chimpancé, adenovirus 5, como que se lo modifica y se le pone como adentro de esa estructura viral la información genética del virus. Es bastante complejo. El otro utiliza como la estructura proteica de la membrana del virus. Son cosas como que uno dice ciencia ficción para los que no están en el tema, pero en síntesis digo, el desarrollo está avanzando, ya están las pruebas en humanos. Sé que Estados Unidos está en este momento enrolando 5.000 personas en Brasil para la prueba de vacunas. Pero quiero marcar esto, la vacuna no va a ser para todos, la vacuna va a ser para grupos de riesgo, es decir, la idea de la vacuna, como ocurre para la gripe, es que no todos se vacunen, sino que se vacunen aquellos que tienen más riesgo de enfermar, complicarse y morir, porque es un objetivo inicial que tienen muchas de las vacunas. Y la buena noticia es que impresiona, ojalá esto se efectivice, que todos aquellos que son sponsors de desarrollos de investigación y los distintos laboratorios se van a tener que unir porque no hay posibilidad no hay empresa farmacéutica que pudiera producir la cantidad de millones de dosis que se necesitan. Entonces va a haber que tener alianzas estratégicas para poder aportar al desarrollo de vacunas. Y impresiona, digo impresiona, porque es la información que últimamente nos ha llegado, que se trabajaría de modo solidario con aquellos países independientemente de lo que haya aportado cada uno. Ojalá que este mundo entienda que este es un problema mundial y que deberíamos acompañar a los que menos recursos tienen y más problemas tienen. Ojalá que sea así, pero pinta como que esto va a ser. Hay algunos que dicen que en octubre, otros dicen en diciembre, pero la verdad que se ha avanzado mucho en vacunas y más allá de no tener las vacunas, yo vuelvo a marcar, hay desarrollos terapéuticos interesantes, como es el plasma de convalecientes. También hay un antisuero que está desarrollando el Malbram, que por ahora en fase de investigación en caballos, es decir, que se le inocula al caballo el virus y el caballo produce anticuerpos y a partir de esos anticuerpos se purifican y podemos tener como anticuerpos en un frasquito que uno los pudiera inyectar a la persona para ayudarlo a combatir el virus. Hay también un desarrollo de algunas partículas con unos pequeños anticuerpos muy chiquititos que son los de los camélidos, como los camellos y los que tenemos nosotros acá en Argentina, no me sale el nombre, ¿Los guanacos, algo de los eso? guanacos, claro, exacto, los guanacos y las llamas, no me sale el O nombre. vicuña, Las o llamas vicuña. que son de esas familias, exacto, que tienen es como un anticuerpo que es como una defensa chiquititita que pudiera pegarse al virus para también evitar que el virus infecte. Últimamente se habló del desarrollo, digamos, de la importancia de los corticoides y el uso de los corticoides para evitar esta fase de respuesta grande que el cuerpo hace. O sea que va a haber muchas herramientas terapéuticas, así que bienvenido este tiempo que ganamos, bienvenido que acompañemos a cuidarnos para que seguramente cuando estemos, ojalá, en el momento de mayor concentración de casos para la provincia de Santa Fe, tengamos más herramientas terapéuticas y preventivas.